Bueno, para hacer los problemas de teoría de imágenes nos interesan algunas cosas que estaban en el resumen de teoría del capítulo 1, pero que no dijimos la semana pasada. Básicamente es la, la energía de una distribución de cargas que, como recordaréis de la clase de teoría, esto de aquí, está definida, bueno, obviamente para una carga, la energía de una carga que está en un campo de potencial V, pues es Q por V, ¿no? Esto esto de aquí sería la propia definición de potencial como la energía de la carga por unidad de carga, ¿no? Entonces, la fórmula que está en el recuadro rojo es la energía de un sistema de cargas, es decir, es la energía que ha habido que gastar para formar este sistema de cargas. Entonces, veis que simplemente es la integral de la carga por el potencial, cual quiere decir la integral es la suma, o sea que sería como la suma de Q por V para todas las cargas, pero con un factor 1/2, porque si yo sumo Q por V para todas las cargas, he contado dos veces las interacciones entre dos cargas, las he contado dos veces y hay que contarlas una porque cuando vamos juntando las cargas, siempre que ponemos una, la otra ya está puesta, ¿no? Entonces, hay el factor 1/2. Esto no me entretengo porque os lo ha explicado todo Roberto en clase de teoría. Pero bueno, aquí aplicando una identidad vectorial se obtiene enseguida también que la energía de una distribución de una distribución o de un campo se puede obtener también como un medio de la integral de la epsilon por el módulo del campo al cuadrado. De aquí sale la definición de capacidad, ya hablaremos más adelante, que ahora no, de momento todavía no vamos a calcular capacidades. Entonces el dipolo. El dipolo ya está hecho en clase de teoría, yo también en un ejercicio que era el 0 no sé cuántos, os comenté una forma rápida de obtener el potencial producido por un dipolo. Luego aquí tenéis el campo que es la divergencia del potencial. Entonces, interesante, ¿qué es lo que hay? A ver, cuando tenemos un dipolo en un campo, en un campo eléctrico externo, si, si el campo externo es uniforme, externo quiere decir que es un campo producido por otras cargas que no sean las que están en el dipolo. Entonces, claro, la fuerza que ejerce, la fuerza que hay sobre estas dos cargas viene de las otras cargas que haya en otros sitios del espacio y que me producen un campo eléctrico, ¿no? Siempre la fuerza sobre una distribución de cargas la ejerce el campo producido por las otras cargas que no estamos considerando. Entonces, si el campo externo es uniforme, la fuerza que ejerce sobre las dos cargas positiva y negativa es la misma, se cancela, bueno, la misma y opuesta, se cancelan y da una resultante cero. Entonces la fuerza es cero cuando el campo externo es uniforme. El par, sí que está claro que habrá un par. Nos podemos imaginar que el dipolo las dos cargas positivas y negativas están unidas por una varilla rígida. Entonces está claro que si yo ejerzo si yo tengo un campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección, que me ejerce una fuerza en esta dirección sobre la carga positiva y una fuerza en esta dirección sobre la carga negativa y están unidas por una varilla rígida, pues obviamente esto va a girar. Entonces de aquí el par de fuerzas que se produce viene dado por el momento, como el momento dipolar por el campo eléctrico, producto vectorial. Y la energía, cosa que se obtiene rápidamente a partir del potencial, pues la energía viene dada por menos el momento dipolar producto escalar por el campo eléctrico. Esto lo veremos deducido muy fácil en el problema, creo que es el 23 o el 13. Y bueno, esto es lo mismo cuando son lineales y lo de la esfera de carga cosenoidal lo veremos luego. Entonces los problemas que teníamos ahora, el 5 ya lo hicimos. De los problemas que teníamos para hacer antes de la clase, el primero es el problema 1.13, que es un problema que he modificado respecto a lo que se hizo en la clase online y he vuelto a grabar el vídeo de este problema.
El motivo es que al final del problema, cuando estudiábamos las posiciones de equilibrio de los dipolos, salía una incongruencia con las consideraciones intuitivas que uno hace a partir de la fuerza entre las cargas, y he querido reformular todo el problema, cambiando incluso el enunciado y la solución, para que se pueda entender bien lo que pasa y quede una explicación consistente. Entonces, básicamente el problema, tal como está ahora modificado, tenéis aquí la versión modificada. Básicamente es lo mismo, es la relación entre un dipolo fijo P sub 1 y un dipolo móvil P sub 2 que puede rotar alrededor, tiene libertad de rotación alrededor del centro del dipolo. No puede desplazarse, pero sí que puede rotar. Lo que se dice aquí, el dipolo 1 es fijo y el dipolo 2 puede rotar en función del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma, lo que veis aquí, θ es el ángulo que forma con el eje Z, pero su posición es fija, está colocado en x igual a no puede desplazarse. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el par que ejerce el dipolo 1 sobre el dipolo 2 y la energía del sistema de los dos dipolos en dos casos, cuando el dipolo 1 tiene dirección z y cuando el dipolo 2 tiene dirección x. Es decir, cuando el dipolo 1, aquí lo veis, es perpendicular a la dirección entre los dos dipolos, y el otro caso será cuando el dipolo 1 es colineal con la dirección entre los dos dipolos. Entonces, primero de todo, para introducirlo, aquí os he hecho una mini demostración de la fórmula del par y la fórmula de la energía. El par es trivial, es simplemente el par de fuerzas en este sistema. Imaginamos que los dos dipolos están unidos por una varilla rígida. Hay un campo eléctrico que ejerce una fuerza hacia la derecha sobre la carga positiva y hacia la izquierda sobre la carga negativa, y lógicamente esto produce un par de rotación, un torque en inglés, y bueno, es trivial de calcular y nos da que es el momento dipolar producto vectorial por el campo eléctrico. Decimos campo eléctrico externo porque es el campo eléctrico producido por las otras cargas que existan o que puedan existir que no sean las dos cargas de este dipolo. Siempre que estudiemos la fuerza que se ejerce sobre un sistema de cargas, va a ser sobre las otras cargas. Por eso hablaremos de campo externo. En general, las fuerzas que ejerce un sistema de cargas sobre sí mismo, la resultante de todas ellas es cero, la suma. Esto lo demostraremos más adelante, creo que sale en algún problema y veréis la demostración. Aunque en clase de teoría, seguro que yo lo he visto en el PowerPoint de Roberto demostrado, y seguro que en algún momento él también os lo demostrará. Entonces, caso 1, pues el dipolo 1 está orientado en la dirección z, perpendicular a la dirección que une los dos dipolos, que es la dirección x. Calculamos el campo externo, que es el campo que produce el dipolo 1 sobre la posición del dipolo 2, es decir, donde r es a por x, siendo a la distancia entre los dipolos y estando el dipolo 1 centrado en el origen. Teniendo el campo externo, calculamos el producto vectorial por la dirección por el dipolo 2, siendo el momento dipolar 2 una función del ángulo θ, y nos sale el par función de θ. Calculamos análogamente la energía como menos el producto escalar del momento dipolar del dipolo 2 por el campo externo que genera el dipolo 1 en la posición del dipolo 2. Aquí la energía, no lo he dicho, la deducción de la fórmula de la energía también es trivial. La energía del sistema de dos dipolos, igual que se hace siempre con las cargas, se basa en la siguiente suposición.
Primero, no hay ningún dipolo ni ninguna carga en el espacio. Traemos primero, en primer lugar, el dipolo 1, lo colocamos en el origen de coordenadas. Esto no nos cuesta ningún trabajo de hacer porque no hay ninguna otra carga en el sistema, no hay ningún potencial. Entonces, al no haber potencial, debido a cargas externas, no nos cuesta nada llevar el dipolo 1 al origen de coordenadas. Luego llevamos el dipolo 2 y así formamos el sistema de dos dipolos. Cuando llevemos el dipolo 2, tenemos ya el campo y el potencial del dipolo 1. Y entonces habrá que hacer un trabajo para traer el dipolo 2 desde el infinito hasta la posición x igual a A que tiene que ocupar. Entonces este trabajo, si vamos a llevar las dos cargas del dipolo, primero la positiva y luego la negativa, pues el trabajo que me cuesta llevar la carga positiva es el valor de la carga por el potencial en la posición R más de medios de la carga positiva. Luego llevamos la carga negativa y el trabajo que nos cuesta es menos Q, que es la carga negativa, por el potencial en la posición de la carga negativa. Entonces vemos enseguida que sacando factor común Q me queda la diferencia del potencial externo. El potencial externo aquí es el debido al dipolo 1. La diferencia del potencial externo en dos puntos muy próximos, porque los dipolos son infinitesimales, es igual al gradiente del potencial producto escalar por la distancia entre estos dos puntos, que es D, ¿no? Entonces enseguida me sale que la energía es menos el momento dipolar por el campo eléctrico externo. Esto lo habréis visto ya en clase de teoría. Interesante es que la energía es simétrica en el sentido de que me da lo mismo multiplicar el momento dipolar del dipolo 2 por el campo externo que produce el dipolo 1 sobre el dipolo 2, o el momento dipolar del dipolo 1 por el campo externo que produce el dipolo 2 sobre el dipolo 1. Va a dar el mismo resultado porque al final la energía para formar el sistema de dos dipolos no depende de si primero llevo el dipolo 1, que no me cuesta nada, ningún trabajo, y luego llevo el dipolo 2, que esto sí que me cuesta un trabajo, o al revés, si primero llevo el dipolo 2 que no me cuesta nada y luego llevo el dipolo 1 que me cuesta una energía. Las dos energías van a salir iguales y es la energía del sistema. Entonces aquí es indiferente el orden en que lo hagamos. Concretamente, ya que teníamos el campo generado por el dipolo 1 calculado de antes, pues ahora multiplicamos por el momento dipolar del dipolo 2 y nos da esto, que también es una función del ángulo θ de orientación del dipolo 2. Una cosa interesante, igual que la energía de formación del sistema no depende de si yo intercambio los dipolos 1 y 2, es decir, si en esta fórmula pongo el momento dipolar de 2 por el campo eléctrico de 1 o viceversa, en el caso del par sí que depende. No es el mismo el par que ejerce el dipolo 1 sobre el dipolo 2 que el par que ejerce el dipolo 2 sobre el dipolo 1. Y esto simplemente, no porque se esté incumpliendo ninguna ley de Newton, sino simplemente porque los dos pares están medidos con distinto centro o definidos con distinto centro de rotación. Entonces no se pueden comparar el uno con el otro y no tienen por qué salir iguales. Bueno, pues una vez calculado el par y la energía, vemos que las posiciones de equilibrio son las de par 0. Posiciones de par 0 son las de equilibrio, que son posiciones en las cuales en principio el dipolo 2 no se mueve. Y corresponden a cuando el seno vale 0, el seno vale 0 para θ igual a 0 y θ igual a pi. Es decir, si el seno del ángulo está definido con respecto al eje z, pues seno igual a 0, θ igual a 0, que es seno igual a 0, es esta configuración del dipolo 2, vertical con la carga positiva arriba, y la configuración θ igual a pi es con dipolo 2 vertical y la carga positiva abajo. Entonces, en principio estas dos configuraciones son estables. Estas dos configuraciones son estables y no hay ningún par sobre el dipolo 2. Cosa que podemos ver que hay un equilibrio de fuerzas. Aquí hay unas fuerzas de repulsión entre las cargas y se mantienen en equilibrio, y aquí unas fuerzas de atracción entre las cargas y se mantienen también las dos fuerzas se equilibran, se mantienen en equilibrio. Evidentemente también hay fuerzas cruzadas que se mantienen todas en equilibrio. Bueno,
Entonces, los equilibrios son estables, pero perdón, los dos son posiciones de equilibrio, pero ¿cuál es estable y cuál es inestable? Veamos la energía. Cuando la energía es mínima, que es para θ igual a pi, es cuando el equilibrio es estable. Y es esta posición. Esta es la posición de equilibrio estable. Y cuando la energía es máxima, θ igual a 0, el equilibrio es inestable. Y es la posición esta de aquí. Inestable y estable. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, ya vemos que si aquí se desvía un poquito el... Ahí justamente, no, esto lo vamos a ver después porque justamente es el caso que sale mal la deducción de las fuerzas. Esto vamos a luego ver el tema de la paradoja de las fuerzas. Entonces, caso B. Ahora, en el caso B, el dipolo 1 tiene una dirección colineal con la dirección X, que es la que une los dos dipolos. Y bueno, volvemos a calcular el campo generado por el dipolo 1 que ahora cambia, volvemos a multiplicar producto vectorial por el momento dipolar 2 y me da esto de aquí, otra expresión, función de θ para el par. Y análogamente para la energía, pues el campo que hemos obtenido del dipolo 1 sobre el dipolo 2 lo multiplicamos escalarmente por el momento dipolar 2 y cambiamos el signo, me vuelve a dar una expresión de la energía función del ángulo θ. Posiciones de equilibrio cuando el par valga 0. ¿Cuándo vale 0 el par? Cuando el ángulo θ vale pi medios o 3 pi medios. Es decir, como esto es el eje z y el ángulo θ está definido como el ángulo del dipolo, pues este de aquí es el ángulo de 3 pi medios y este de aquí es el ángulo de pi medios. Entonces vemos que estas dos posiciones, con el dipolo 2 paralelo al dipolo 1 y también colineal con él, son las dos posiciones de equilibrio porque nos ejerce par sobre el dipolo 2. Lo que sí que vemos es que una será de equilibrio estable y la otra de equilibrio inestable. ¿Cuál es cuál? A ver, veamos la energía. La energía es mínima para θ igual a pi medios, pues equilibrio estable con θ igual a pi medios. Es esta configuración de aquí. Energía es máxima con θ igual a 3 pi medios, pues es la configuración inestable. Esta otra es la inestable. Entonces hay que ir con cuidado porque es muy habitual, y esto además a veces en la solución de los problemas que hacemos pues aparece a menudo, a veces sacamos conclusiones con las fuerzas entre las cargas. Es decir, si nosotros queremos analizar cuál de estas dos configuraciones es estable y cuál es inestable, pues enseguida vemos, por ejemplo, la configuración inestable, que es la primera, la de θ igual a 3 pi medios. ¿Qué pasa si desviamos un poquito el dipolo de su posición de equilibrio? Al desviarlo de su posición de equilibrio vemos que las cargas positivas se repelen y teniendo en cuenta solamente esta fuerza entre las dos cargas positivas, porque son las dos cargas que están más cercanas, pues vemos enseguida que tiende a separarse y que se genera un par hacia adentro, que es justamente el par con la misma dirección de las is positivas. El eje y va hacia adentro, fijaos que el par sale en la dirección de las is positivas, hacia adentro. Es el par que hemos calculado antes, que me tiende a cambiar la posición del dipolo y me la lleva a la otra posición de equilibrio, a la de equilibrio estable. En cambio, si estamos en la posición de equilibrio estable, que era esta de aquí abajo, con θ igual a pi medios, desviamos un poquito el dipolo de la fuerza de atracción entre las cargas más cercanas, tiende a volver a poner el dipolo en la posición de equilibrio estable. Otra vez es un par en el sentido de las is positivas, o sea, hacia dentro del papel, igual que en el otro caso, que es el par, repito, que nos ha salido aquí en el sentido de las is positivas, y me
este par me hace que el dipolo vuelva a la posición de equilibrio estable y vemos claramente que es de equilibrio estable. Entonces aquí la consideración que hemos hecho de fuerza entre las cargas más cercanas nos funciona para los dos casos estable e inestable de esta configuración colineal. Y fijaos que hay fuerzas entre dos pares de cargas, es decir, hay 4 fuerzas que sumar. Pero hemos contado solamente la fuerza entre las cargas más próximas porque consideramos que es la fuerza predominante. Pero si hacemos lo mismo con los dipolos paralelos, ahora no colineales, sino paralelos uno al lado del otro, vemos que la consideración falla porque en el caso de... ¿Cuál era el caso de equilibrio estable y el de inestable? Cuando son, este de aquí es el equilibrio inestable. Entonces vemos que si separamos un poquito el dipolo de la posición de equilibrio inestable, pues las cargas más próximas las estamos acercando y como habrá una repulsión entre ellas, volverá a la posición de equilibrio estable. Volverá a la posición anterior, quiero decir. Pero esto no puede ser porque esta posición hemos obtenido, que era, con la consideración del cálculo de la energía, hemos obtenido que era una posición de equilibrio inestable. Y sin embargo, analizando las fuerzas más cercanas, nos sale que es una posición de equilibrio estable. O sea que aquí hay algo que falla en el razonamiento de las fuerzas. Lo mismo si yo hago el análisis con la posición de equilibrio estable, perdón, esto quiere decir aquí estable, luego lo corrijo en los apuntes. Si yo hago la misma consideración en la posición de equilibrio estable, pues ¿qué hago? Desvío un poquito de la posición de equilibrio el dipolo, las cargas que están más próximas se atraen, tienden a hacerlo girar todavía más, a separarlo más de la posición inicial y parece que sea una posición inestable cuando en realidad, por consideraciones de energía, hemos obtenido que es una posición estable. De hecho, nos está saliendo el par en un sentido opuesto al que nos ha salido el cálculo analítico. Bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Qué es lo que falla? Bueno, es que en realidad estamos haciendo la consideración esta de las fuerzas de una forma muy chapucera, porque en realidad hay 4 fuerzas y no estamos teniendo en cuenta que el dipolo es infinitesimal, es decir, que la distancia entre las dos cargas es mucho más pequeña que la distancia entre los dipolos. La distancia entre las dos cargas es prácticamente cero. Entonces, cuando sumamos 4 fuerzas, esta carga con esta con esta con esta y esta con esta, en realidad no es tan fácil decir que la fuerza entre las cargas más próximas es la predominante sobre la suma de las otras 3, porque las distancias son muy, muy, muy parecidas. Entonces resulta que en el caso de dipolos colineales sí que realmente el suponer que la fuerza entre las dos cargas más próximas es la que predomina sobre la suma de las otras 3, pues sí que hemos acertado casi por suerte, mientras que cuando los dipolos son paralelos con esta configuración, el suponer que la fuerza entre las cargas más próximas domina sobre la suma de las otras 3 fuerzas, pues no es así y está fallando y por tanto nos falla el razonamiento. Conclusión, pues a no ser que sepamos a priori que el razonamiento este de las fuerzas funciona bien cuando estamos con dipolos colineales y no funciona, falla cuando estamos con dipolos paralelos no colineales, a no ser que tengamos esto claro de buen principio, entonces es mejor que hagamos directamente el análisis por energía, que es lo que normalmente no falla. Y si no, también es fácil analizarlo por par si conocemos el campo eléctrico. Aquí es muy fácil ver que, por ejemplo, los dos casos, conociendo el campo eléctrico, podemos analizar muy fácilmente los dos casos. Cuando son los dos dipolos paralelos, nosotros sabemos
que el campo eléctrico de este dipolo tiene estas líneas de campo. Entonces, en esta zona que ocupa el dipolo 2, el campo eléctrico es vertical hacia abajo. El dipolo 2 tiene esta orientación. Entonces, tal como está definido el par como P, producto vectorial por el campo eléctrico, claramente el par tiende a llevar el dipolo 2 haciéndolo paralelo con el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, el par tendrá siempre a alinear el dipolo 2 con el campo eléctrico y será una posición y tendrá a ponerlo en posición de equilibrio estable, que sea esta de aquí. Porque el equilibrio estable es paralelo al campo eléctrico. Y lo mismo con la otra configuración, con la configuración colineal. Las líneas de campo son del dipolo 1, las líneas de campo del dipolo 1 son así. Entonces el campo que genera el dipolo 1 en la posición del dipolo 2 tiene la dirección X, tal como aquí muestra el dibujo. Entonces yo tengo un dipolo 2 con esta orientación, el par, que es el producto vectorial del momento dipolar 2 por el campo eléctrico, tiende a alinear el dipolo 2 con el campo eléctrico y por tanto a poner al dipolo 2 en la configuración estable, que es esta de aquí. Entonces la consideración de par es mejor que la de fuerzas si nosotros sabemos cuál es la dirección del campo eléctrico que existe externo sobre el dipolo que estamos analizando. En este caso, el campo eléctrico generado por el dipolo 1 sobre la posición del dipolo 2. Y con esto terminamos este comentario. La verdad es que este problema he dedicado mucho más tiempo de lo que dedico habitualmente a un problema de los que he puesto como homework before class. Y además es un problema que vosotros sabéis hacer muy fácilmente porque es simplemente aplicar la fórmula. Pero he querido dedicarle tiempo pues para que se entienda un poco lo que pasa con las posiciones de equilibrio estable e inestable, los criterios de par, el criterio de fuerza y el criterio de energía, y sobre todo que vayáis con cuidado con el criterio de fuerza entre las cargas más próximas, porque hay situaciones en las que el resultado no se corresponde con la realidad. Y pasamos ahora al problema 1.15. Difícil para ser de examen, por eso he puesto aquí un comentario. Aquí en Topic 1 he puesto un comentario. Edificio extra, demasiado difícil para examen. O sea que os lo podéis saltar. Pero es interesante, lo he dejado. Un año lo hice en clase, pero luego Roberto me dijo, no lo hagas esto más, que no se lo vamos a preguntar. Pero lo he dejado, no lo he borrado de la colección, pero lo he dejado en este comentario, porque es interesante, porque realmente cuando un dipolo está en un campo eléctrico no uniforme, y normalmente los campos eléctricos que existen realmente son no uniformes, hay una pequeña fuerza, porque al ser no uniforme el campo eléctrico, la fuerza que se ejerce sobre la carga positiva es un poco distinta de la que se ejerce sobre la carga negativa, aparte del signo. Entonces la cancelación no es exacta y queda un pequeño residuo de fuerza que puede mover al dipolo. Entonces sí que el dipolo en el límite se supone que cuando el dipolo es infinitesimal es ideal, se supone que la separación entre las cargas es cero y esta fuerza sería cero, pero en un dipolo real que tiene una pequeñísima separación, pues habría una pequeña fuerza, ¿no? Entonces esta fuerza se calcula a partir del gradiente de las componentes del campo eléctrico y aquí está explicado cómo se calcula, ¿no? Entonces, pues bueno, os lo podéis, quien esté interesado en hacer cosas un poco más avanzadas y verlo, pues se lo puede mirar. Pero tranquilos que no lo preguntaremos en examen. También se puede ver por consideraciones de energía. Dicho de otra manera,
el dipolo en un campo uniforme, si yo dejo que el dipolo se mueva libremente, se va a mover porque el dipolo va a tener menos energía en esta posición que en esta. Entonces, si va a tener menos energía aquí que aquí y no hay nada que lo sujete, pues el dipolo va a venir a la posición de mínima energía. Y si se mueve, es que hay una fuerza que actúa sobre él, ¿no? Y es otra forma de verlo. Entonces, pues bueno, se puede calcular también por energías. Y bueno, nos vamos a la teoría de imágenes, que es lo que nos interesa para hoy. La teoría de imágenes, os ha explicado Roberto en clase de teoría, que se basa en el teorema de unicidad. Entonces, el teorema de unicidad, recordad que si yo estoy calculando el campo en un volumen V, pues este campo está unívocamente determinado por las cargas que hay dentro de V, que puede ser cargas puntuales Q o una distribución de cargas R, y por una condición de contorno en la superficie S que limita al volumen V. No digo que encierra, digo que limita, porque si el volumen V está dentro, pues lo encierra, pero si el volumen V está fuera, pues el volumen V está limitado por la superficie S y por el infinito. Entonces, ¿qué condiciones de contorno tengo? Os comenté que había tres, aunque Roberto igual os ha dicho dos. Una es el potencial sobre la superficie S. Otra es la componente normal del potencial, que es igual a la componente normal, o sea, la derivada normal del potencial, que sería la condición de Newman, es menos la componente normal del campo eléctrico. Entonces yo puedo, como segunda alternativa, si yo no soy capaz de especificar el potencial, puedo especificar la derivada normal o la componente normal del campo eléctrico, que salvo el signo es lo mismo. Luego había una tercera condición, que era si la superficie S es perfectamente conductora. PEC significa Perfect Electric Conductor, que es la nomenclatura inglesa, pero para escribir menos, muy a menudo ponemos PEC, aunque estemos en castellano o catalán. Entonces, si la superficie es conductora, también se puede especificar la carga total en la superficie. Y si la superficie S está formada por subsuperficies, es decir, imaginaos que el volumen V es el exterior de tres esferas. Tengo el volumen V en el exterior limitado por las esferas y por el infinito, y tengo tres superficies, S1, S2, S3, las tres superficies perfectamente conductoras. Entonces es suficiente si yo especifico la carga total en la superficie 1 más la carga total en la superficie 2 más la carga total en la superficie 3. Y esta es la tercera condición. Lo que pasa es que esta se usa poco, de hecho la utilizamos en el problema 1.5, pero se usa muy poco y por eso normalmente no se cuenta. Y las condiciones, digamos, principales son las que os ha dicho Roberto, la de el potencial en la superficie S y la derivada normal del potencial o componente normal del campo eléctrico también en la superficie S. Entonces, teoría de imágenes. A ver, para una carga en presencia de un plano conductor, como yo sé calcular el campo eléctrico de las cargas en espacio libre sin planos conductores, yo enseguida me doy cuenta que si le pongo una carga imagen y quito el plano conductor, ahora tengo dos cargas en espacio libre. Estas dos cargas me producen sobre esta superficie S potencial cero por simetría, que es el mismo potencial que tenía cuando estaba el plano conductor. Y esto implica que en el semiespacio superior el campo eléctrico va a ser el mismo que yo tenía con el plano conductor. Entonces el volumen V, que está a este lado, en el volumen V tengo el mismo campo eléctrico en el problema equivalente de la carga imagen que en el problema original. Y esto es una herramienta muy potente porque ahora estoy calculando campos con cargas en espacio libre. Tengo dos cargas en lugar de una, pero al menos he eliminado el conductor, que era lo que me impedía calcular fácilmente
el campo. Pensar que cuando tengo una carga en presencia de un conductor, lo que sucede en realidad es que aparecen automáticamente cargas inducidas en perdón, eso es la letra sigma, la carga superficial es la letra sigma, cargas inducidas en la superficie del conductor que aparecen, a ver, no, aparecen simplemente para garantizar que se cumple la condición de contorno V igual a 0 en el conductor. Porque si yo tengo un conductor y no hay ninguna carga, pues y añado una carga Q en el semiespacio superior, automáticamente el potencial en el conductor ya no sería 0. Y como tiene que ser 0, por condición de contorno en el conductor se redistribuyen las cargas en la superficie. Entonces yo podría calcular el campo eléctrico en espacio libre producido por la carga esta, original, y sumarle el campo producido por todas las cargas en la superficie del conductor. Y esto me daría el campo eléctrico correcto, que es lo que uno llama campo eléctrico producido por la carga Q en presencia del conductor, distinto del campo eléctrico que produce la carga Q en espacio libre. El problema es que esta carga sigma, esta carga superficial sigma que aparece, sigma por condición de contorno, es la componente normal del campo eléctrico evaluada en la superficie, bueno, con la epsilon sub 0 multiplicando. Y claro, es un pez que se muerde la cola, porque para calcular el campo eléctrico necesito el valor de la carga, necesito la carga Q y necesito la densidad superficial de cargas que aparecen en el conductor. Pero la densidad superficial de cargas que aparece en el conductor es la componente normal del campo eléctrico que yo quiero calcular sobre el conductor. Entonces es un pez que se muerde la cola. Y no puedo calcular fácilmente ni la carga ni el campo eléctrico. Por eso, el problema con la carga imagen va muy bien, porque ahora, al haber quitado el conductor, he eliminado las cargas desconocidas, que son las que hay sobre la superficie del conductor, y tengo una carga imagen. Entonces, todo esto lo ha explicado Roberto, pero es tan importante que lo he querido repetir más aún, no habiendo salido en Física 2. Entonces, ¿qué os iba a decir? Ah, sí. Bueno, cuando aquí he dicho que el problema original era un problema difícil, porque el campo eléctrico está producido por la carga original y las cargas inducidas en la superficie del conductor. Y como las cargas inducidas en la superficie del conductor dependen del campo eléctrico, es un pez que se muerde la cola. Este pez que se muerde la cola da lugar, si uno quiere, puede escribir una ecuación. Si uno quiere, puede escribir que el campo eléctrico o incluso el campo eléctrico puede escribir que es debido a las cargas desconocidas, a Q y las cargas desconocidas inducidas. Y como estas cargas desconocidas inducidas son iguales a la componente normal del campo eléctrico, puede escribir una ecuación para calcular el campo eléctrico. Entonces, esta ecuación, para calcular el campo eléctrico, es una ecuación que se puede resolver numéricamente si se utilizan cosas que habréis visto en la asignatura de métodos numéricos. Pues esta ecuación se puede discretizar y se puede obtener un sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son muestras de la carga sobre la superficie del conductor. Entonces, digamos que tiene solución numérica, pero para hacerlo con papel y lápiz es muy complicado y por eso se aplica siempre que se puede teoría de imágenes. Teoría de imágenes me permite resolver con papel y lápiz todo. Bueno, ya os ha contado Roberto cuáles son las imágenes simétricas y cambiadas de signo, las imágenes de las cargas, porque al ser la imagen cambiada de signo opuesta, permite que el potencial sea cero en la superficie S por simetría. Se cancelan los potenciales de la carga Q y de la carga imagen menos Q. Lo mismo si la carga original es menos Q, la imagen es más Q, siempre la carga es opuesta. En el caso de dipolos, la imagen de un dipolo se obtiene simplemente con las imágenes de las dos cargas que forman el dipolo. Entonces, cuando el dipolo es paralelo al plano conductor, veis que las imágenes, la imagen de menos es más y la de más es menos, entonces me queda un dipolo, imagen, opuesto a P, o sea que sería
P imagen igual a menos P original, ¿no? En cambio, cuando el dipolo es perpendicular al plano, si hacemos las imágenes de las dos cargas, la de menos es más y la de más es menos, y las colocamos simétricamente a la misma distancia y tal, pues observamos que ahora el dipolo imagen es igual al dipolo original. Entonces esto es muy importante. Dipolo paralelo a un plano conductor tiene imagen opuesta. Dipolo perpendicular a un plano conductor tiene imagen igual, con el mismo signo. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando un dipolo está formando un cierto ángulo con el plano conductor? Bueno, esto es lo que veremos en los problemas que haremos enseguida, pero está claro que la solución va a ser descomponerlo en dos componentes. Entonces la componente paralela tendrá la imagen opuesta, la componente perpendicular tendrá la imagen igual, y me quedará el dipolo imagen de esta manera. Pero en general la idea, no hay que memorizar cómo es el dipolo imagen cuando está inclinado, sino simplemente acordarse que el procedimiento es descomponerlo en componentes paralela y perpendicular y aplicar la teoría de imágenes a las dos componentes, a la paralela y a la perpendicular. Y luego viene el caso que no habéis hecho, que es el de una carga en presencia, una carga Q, en presencia de una esfera conductora. A ver, esto lo haremos ahora, lo veremos ahora cuando hagamos el problema, pero básicamente lo que haremos es lo mismo, poner una imagen en una posición tal que me garantice potencial cero en la superficie conductora, y así tengo la misma condición de contorno en la superficie S en el problema original y en el problema equivalente, y tendré el mismo campo E en el problema original y en el problema equivalente, siempre en el exterior de la superficie S. A ver, esto también es una cosa importante. El campo eléctrico del problema equivalente es igual al campo eléctrico del problema original solamente en el volumen V, en el cual aplicamos el teorema de unicidad. Al otro lado, no. Al otro lado, en el problema original, tenemos campo igual a cero, porque hay un conductor o estamos dentro del conductor, o aquí si hay un plano conductor, al otro lado hay campo cero, porque el conductor me aísla, y entonces en este semiespacio de abajo no hay ninguna carga y queda aislado por el conductor. También podemos suponer, si queremos, que este conductor ocupa todo el espacio. Entonces, en el problema equivalente, el campo al otro lado es distinto de cero. En el problema equivalente, el campo al otro lado es distinto de cero. Entonces esto es muy importante. El problema equivalente, el campo es el mismo que el problema original, solo en el volumen V donde aplicamos el teorema de unicidad. En el otro volumen complementario, al otro lado de la superficie S, el campo del problema original es cero y el del problema equivalente distinto de cero. Entonces esto hay que ir con cuidado. Y cuando hagáis la solución de un examen, si se os dice calcular el campo, imaginaos el caso más fácil del mundo, ¿no? El caso más fácil del mundo. Tengo una carga en presencia de un plano conductor. Dicen, pues calcula el campo producido por esta carga en presencia de un plano conductor. ¿Vosotros qué hacéis? Pues teoría de imágenes, carga Q, carga menos Q, y calculáis el campo. Vale, pues cuando hayáis calculado el campo, ponéis campo igual a tal, 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 si esto aquí es el eje Z, para Z mayor que 0, que es el semiespacio, o mayor o igual que 0, también funciona en el plano conductor. El campo eléctrico es este, en el semiespacio V, donde se calcula el campo, pero en el otro semiespacio el campo es 0. Y esto tenéis que ponerlo. Esto tenéis que ponerlo porque la solución completa no es la que da el problema equivalente con las cargas imagen, que me da un campo distinto de 0 en todo el espacio, no. La solución correcta es campo, el que salga con las cargas originales y las imágenes en V, y campo 0 en el complementario de V, que en este caso pues es campo
el que sea en z mayor o igual que 0 y campo nulo en z menor que 0, si esto de aquí es el eje z, ¿vale? ¿Queda claro todo esto? Lo de la esfera lo veremos luego, cuando hagamos el problema en cuestión, pues ya veremos un poco cómo calculamos el valor de la carga imagen. La carga imagen ya no saldrá igual y cambiada de signo que la carga original, saldrá distinta. De hecho, aquí tenéis las fórmulas. Y la posición ya no sale simétrica, sino que sale una posición pues que hay que calcularla, ¿no? Pero todo esto ya lo haremos. Entonces también como problema así un poco preliminar, este seguramente os lo habréis, por lo que me habéis dicho ya lo habéis hecho ya con algo con Roberto, es ver qué pasa cuando tengo un dipolo en presencia de un plano conductor. Entonces, esto también no lo haré aquí porque es también un ejercicio previo, pero básicamente hay que calcular el dipolo imagen y acordaos lo que os decía, se descompone el dipolo en componente perpendicular y componente paralela. Entonces, la componente paralela tiene imagen cambiada de signo, la componente perpendicular tiene imagen con el mismo signo y la composición de las dos me da un dipolo imagen en esta dirección, ¿no? Yo puedo calcular pues las componentes de P1, de las componentes de P2, que es el dipolo imagen, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy calculando todo lo que me pidan. Concretamente, una de las cosas interesantes es el par que se ejerce sobre el dipolo 1. Desde el momento que el dipolo 1 está en presencia de un plano conductor, pues el plano conductor tiene una distribución de cargas superficiales, unas cargas inducidas, que generan un campo, que es este campo E sub 2, y yo, por simplicidad, calculo este campo E sub 2 como el campo producido por la imagen. Pero este campo ejerce un par sobre el dipolo 1, y este par pues se puede calcular y da esto, ¿no? Para que entenderlo mejor, recordad el caso de una carga. Yo tengo una carga Q. Si no hay plano conductor, pues la carga Q está aislada en el espacio y no se mueve, no hay ninguna fuerza sobre ella. Desde el momento en que yo pongo el plano conductor, aparece una densidad superficial de cargas para garantizar V igual a 0 en el plano conductor. Y esta densidad superficial de cargas, claro, produce un campo E. Y este campo E va a generar una fuerza, concretamente de atracción, sobre la carga Q. ¿Y cómo puedo verlo fácilmente esto? Pues porque el campo eléctrico E que ejercen las cargas inducidas sobre la superficie del conductor es el mismo que produce la carga imagen menos Q. Este campo eléctrico E es el producido por la carga menos Q. Como es negativa, pongo un campo hacia adentro. Y este campo me va a atraer la carga Q hacia el conductor. Pues lo mismo que le pasa a una carga, pues le pasa a un dipolo. Si en lugar de ser una carga es un dipolo, pues va a haber un par, ¿no? Que tenderá a poner al dipolo paralelo. Tenderá a poner el dipolo paralelo porque acordaos que cuando el dipolo y su imagen son paralelos, es cuando tenemos, esto está hecho aquí, cuando tenemos la mínima energía. Bueno, en este caso, si en este caso la posición de mínima energía es la 2, sí. Entonces, aquí hay unas FAQ interesantes, vamos a apuntar esto quizá. Aquí hay unas FAQ que estudian la estabilidad del dipolo en frente de un plano conductor. Esto es interesante porque sale mucho como apartado de examen. Entonces esto lo veremos mejor quizá después del problema, pero simplemente como el problema que vamos a ver de examen se concentra más en un diedro,
pues simplemente como previo podemos estudiar la posición de mínima energía de un dipolo frente a un plano conductor, ¿no? Entonces se hace lo que les decía antes, dado el dipolo original se calcula la imagen y se calcula la energía entre estos dos dipolos. Entonces enseguida se ve que hay dos posiciones de equilibrio, pero hay una que es de... Vale, ya sé lo que pasaba antes. Bueno, hay una que es de energía mínima, que es el equilibrio estable. Exacto, aquí está la cuestión. Exacto, el caso estable es cuando el dipolo es perpendicular al plano, que es lo que es coherente con lo que nos ha salido aquí. Lo que es coherente, el caso más estable es este. Si yo pongo aquí el plano, ya veo que es simétrico. Cuando el dipolo es perpendicular al plano, imaginaos el plano de masa hasta aquí. Es el caso más estable de todos, que es este de aquí. Y el caso de dipolo paralelo al plano, que es este de aquí, es inestable. Entonces no hay ninguna incongruencia porque, claro, esto de aquí es inestable porque es un máximo relativo. Tiene derivada cero, por tanto hay ese equilibrio, pero es un máximo relativo. Pero aunque sea negativo no pasa nada. Puede ser un máximo relativo y ser negativo. Entonces no hay ninguna incongruencia entonces. Bueno, en fin, que lo que vemos es que el caso estable es cuando el dipolo es perpendicular al plano de masa y el caso de dipolo paralelo al plano de masa, fijaos que estos dos casos, ahí, estos dos casos de aquí, si aquí pongo el plano de masa, son casos correspondientes a teoría de imagen. La imagen de la negativa es la positiva y la imagen de la positiva es la negativa. Y este otro caso de aquí también es un caso coherente con teoría de imágenes. También es coherente con teoría de imágenes, negativa positiva y positiva negativa. Entonces este aquí es un equilibrio estable, inestable, y este aquí es un equilibrio estable. Pero bueno, esto es lo que vemos aquí en las facs. Y aquí lo vemos simplemente buscando el mínimo de la energía. Hay otra forma de verlo, que es lo que hemos hecho, que es lo mismo que hemos hecho en el problema 1.13, que es simplemente estudiando las fuerzas entre ellas. Entonces ya veo que cuando el dipolo es paralelo al plano, si yo lo muevo un poquito, si yo giro un poquito el dipolo, la imagen también me gira un poquito, de forma simétrica. Entonces, al juntarse un poco estas dos cargas, la fuerza de atracción entre ellas es superior a la de las cargas del otro extremo y enseguida vemos que estas dos tienden a juntarse, se gira y se queda en la posición estable, que es esta. Esta es la posición estable, enseguida se queda y se gira y se queda en la posición estable. Y aquí vemos lo contrario, que cuando está ya en la posición estable, si yo intento separarlo un poquito, vemos que la atracción entre estas dos cargas tiende otra vez a ponerlo en la posición estable. Entonces son dos formas de analizarlo. La más práctica es con la energía, pero uno puede incluso, simplemente viendo un poco las fuerzas, pues también analizarlo. Y luego queda una tercera forma que es con el par. Lo que pasa es que esta forma recomiendo no utilizarla. ¿Por qué? Pues porque antes de que yo escribiera estas facs, a menudo me venían estudiantes de cursos anteriores diciendo, a ver, yo estudio el equilibrio del dipolo paralelo al plano de masa y del dipolo perpendicular con la energía o con la fuerza y me sale lo que tiene que salir, que el perpendicular es estable y el paralelo es inestable. Pero cuando lo estudio con el par, me sale lo contrario. Entonces, claro, ¿cómo puede salir lo contrario? No puede ser, pues lo que pasa es que lo estaban estudiando mal. Cuando se estudia con el par, hay que ir con muchísimo cuidado, porque cuando yo tengo originalmente los dos dipolos paralelos,
desvío un poquito un dipolo, también tengo que desviar un poquito la imagen. Cuando yo desvío un poquito la imagen, el campo producido por la imagen, que sería aquí, pues de un campo, a ver, como diría, sería un campo de esta forma, el campo producido por la imagen también se me desvía un poco, y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, fallaba que estos estudiantes de cursos anteriores no tenían en cuenta que al girar el dipolo, gira la imagen y gira el campo producido por la imagen. Y entonces, claro, al no tener en cuenta esto, cambiaba el sentido de la conclusión y salía la conclusión contraria. Bueno, aquí lo tenéis bien hecho, teniendo en cuenta lo del campo, y sale la misma conclusión que tiene que salir la que sale por los otros métodos. Entonces, esto es un método a no utilizar porque hacerlo bien es más complicado y más largo y más entretenido. Y como os interesa ir rápido en los exámenes, para los exámenes utilizar o la energía o directamente una consideración sencilla sobre las fuerzas. Bueno, entonces ya podemos empezar el problema de examen. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, bueno, En Sí, el caso de... sí, dime, Perdón, dime. perdón. Sí, dime. No, no he entendido nada. No, sí, yo era más que nada preguntar si... ¿Se me oye? Sí, sí. Ahora te oigo, sí. Vale. En el caso de que queramos justificarlo con las fuerzas, no se tiene que hacer ningún cálculo. No. Es tan solo explicar No, básicamente en el examen lo podéis ejercicio hacer general, directamente. A la ver, los rueda. facts. Aquí. En examen podéis hacerlo directamente, hacer este dibujo y lo justificáis. Obviamente hay que tener en cuenta la fuerza entre las cargas que están más cerca, porque también habrá una fuerza opuesta entre Sí, estas dos, pero como están más lejos va a ser una fuerza inferior y va a estar dominada por la fuerza entre las cargas que están más cerca. Pero simplemente tenéis que hacer el dibujo y escribir el texto. Bueno, ahora voy a añadir un comentario posteriormente a la clase, es decir, ahora ya no estamos en la clase online, sino que añado al vídeo un comentario posterior. A ver, recordad que en este vídeo he cambiado el problema 1.13 que se hizo en clase, lo he cambiado por una versión nueva y lo he vuelto a explicar todo para que quedara más claro el tema de la estabilidad del dipolo. Entonces, la conclusión del problema 1.13 modificado es que hay que ir con mucho cuidado con analizar la estabilidad con un criterio de fuerza entre cargas más próximas. Entonces aquí lo que he dicho para la solución del problema de examen del 2017 es correcto y esto de aquí es correcto. Lo que pasa es que, como he comentado en el problema 1.13, esta consideración de fuerzas entre cargas más próximas a veces sale bien y a veces sale no. A veces sale bien y a veces sale mal. Entonces aquí sale bien, por eso lo estamos explicando, pero no siempre sale bien, entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Concretamente, para dipolos paralelos con esta configuración, en el problema 1.13 vimos que salía mal y sin embargo ahora estamos diciendo que sale bien. ¿Por qué? Porque en el problema 1.13 el dipolo 1 era fijo y el único dipolo que se movía era el 2. Y el análisis del equilibrio a través de las fuerzas entre cargas más próximas no salía mal. Pero en cambio ahora, si el dipolo 1 también se mueve, pero no libremente, sino que se mueve de forma simétrica con el dipolo 2, porque el dipolo 1 es la imagen del dipolo 2. Entonces, en este caso de movimiento simétrico, resulta que sí que funciona el criterio de fuerza entre las cargas más próximas. Entonces, conclusión, ir con cuidado. Que cuando nosotros lo aplicamos, lo hacemos porque sabemos que va a funcionar, pero que si uno realmente no sabe cuál es la posición de equilibrio estable, se arriesga al utilizar este criterio porque podría tener la mala suerte de ir a parar a un caso en el que no funciona. Entonces, conclusión, lo mejor de todo es hacerlo o por la energía o
si yo sé cuál es el campo que genera un dipolo sobre el otro, entonces por el par. Cuando un dipolo es fijo, es muy fácil saber el campo que genera el dipolo fijo sobre el dipolo móvil. Y esto es el caso del ejercicio 1.13. En cambio aquí, cuando estamos con teoría de imágenes, no es tan sencillo. Aquí tenemos el tema del par. Lo tenemos aquí por el par. Exacto, por el par. Aquí no es tan sencillo porque hay que tener en cuenta que cuando se mueve el dipolo original, la imagen también se mueve de forma simétrica y esto mueve el campo eléctrico que genera la imagen, que tendrá estas líneas de campo. Ahí esto está muy mal dibujado, sería así. Tiene estas líneas de campo y hay que tener en cuenta el movimiento de las líneas de campo porque se mueve la imagen, porque es simétrica del dipolo original que se está moviendo, ¿no? Entonces en este caso el plano de masa se nos complica un poquito. Conclusión, para el plano de masa lo más sencillo y más seguro es por energía. Cuando tenemos un dipolo frente a un plano de masa. Si tenemos un dipolo frente a otro dipolo que está fijo, entonces la consideración del par también sale muy rápido y muy fácil porque conocemos muy rápidamente el campo eléctrico generado por el dipolo fijo. Bueno, todo esto lo añado con un poco más de, dedicándole sobre todo con posterioridad a la clase online y ya cuando edito el vídeo estoy dedicando más tiempo del habitual a esto para que no queden dudas, porque es una consideración, la del equilibrio, que sale bastante a menudo en algún apartado de un problema de dipolos.